¿Qué sientes el día que te dice, eres la principal sospechosa de haber matado a tu hija? Digo, me dio así como sorpresa, pero yo tengo mi conciencia tranquila. Y eso me dio fuerza. ¿Y te lo han preguntado así? ¿Mataste a tu hija? No, nunca me lo han preguntado. Me voy a preguntar yo. Te lo voy a preguntar yo. Dice, ¿mataste a tu hija? No, Adela, para nada. Ni lo haría nunca, ni por aquí me pasa en la mente. La historia que escucharás hoy es una de esas tragedias que incomodan, que duelen y que siguen persiguiendo a la conciencia colectiva. La tragedia donde una niña de tan solo 4 años y con una necesidad de atención tan grande, dejó de existir sin explicación clara. A pesar de tener un círculo familiar tan pequeño y un espacio limitado a su casa para movilizarse, nada pudo explicar la triste situación. Una desaparición imposible, una búsqueda rodeada de cámaras, silencios inquietantes y decisiones cuestionables, que terminó revelando un desenlace tan perturbador como incomprensible, en el mismo lugar donde todos miraron y nadie vio. Yo soy Pedro, la voz del crimen, y hoy te invito a adentrarte en esta historia que sigue generando escalofríos. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir escuchando más historias criminales de la vida real. Empezamos. La mañana del 22 de marzo de 2010 amaneció despejada en el fraccionamiento Interlomas, ubicado en Huixquilucan, un enclave residencial asociado al lujo y la exclusividad en la Ciudad de México. Como cada día, Erika Casimiro, una de las niñeras del hogar Guevara Fara, se dirigió a la habitación que compartían las dos hermanitas con la intención de despertar a la menor. Su rutina era siempre la misma: entrar en silencio y encontrar a la niña acurrucada bajo las sábanas, exactamente como había quedado la noche anterior. Sin embargo, aquella mañana algo no encajaba. La cama estaba perfectamente tendida, sin arrugas, sin señales de que alguien hubiera dormido allí. No había rastro de movimiento, ni juguetes fuera de lugar, ni la presencia de la pequeña. La ausencia resultaba inquietante por lo improbable. La niña Paulette Guevara Farah, de 4 años, solía moverse poco durante la noche y siempre necesitaba ayuda para levantarse. Con una mezcla de desconcierto y preocupación, Erika se dirigió al padre de la familia, Mauricio Antonio Guevara, quien se encontraba preparándose para salir a trabajar. La reacción de él no fue de alarma inmediata. Sin mostrar urgencia, le indicó que consultara con su esposa. Esa respuesta llevó a la niñera a pensar que quizá la niña había dormido con su madre, algo que ya había ocurrido antes cuando no se sentía bien. Recordó que la noche anterior Paulette había tosido con frecuencia. Al preguntarle a la madre, Lisette Fara, recibió una indicación distinta: que buscara en el área de juegos. Fue en ese momento cuando la inquietud comenzó a transformarse en una sensación más intensa. Erika recorrió ese espacio con rapidez, revisó el armario, miró debajo de la cama y entró al baño contiguo. No encontró nada. La niña no estaba en ningún sitio. Alarmada, avisó a su hermana Marta Casimiro, la otra niñera del hogar. Juntas comenzaron a recorrer cada rincón del departamento: la cocina, la sala, los pasillos, los dormitorios. Todo permanecía en orden, impecable, sin señales de lucha, sin puertas forzadas, sin ventanas rotas. La ausencia de Paulette contrastaba con la calma del entorno. Cuando regresaron con los padres para informarles que no habían logrado encontrarla, se toparon con una escena que les resultó desconcertante. Lisette estaba sentada, tomando café y fumando un cigarrillo con aparente serenidad, mientras Mauricio revisaba el armario como si la niña pudiera aparecer escondida entre la ropa. Para las niñeras, aquella actitud parecía incongruente con la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Pasaron varios minutos antes de que ambos padres se sumaran de manera activa a la búsqueda. Lisette comenzó entonces a recorrer los cuartos, llamando a su hija en voz alta, sin obtener respuesta. Lo que había comenzado como una rutina matutina se transformaba lentamente en una situación inexplicable. Paulette no estaba en su cama, no estaba en el departamento, y nadie podía explicar cómo había desaparecido.
Ante la ausencia total de respuestas dentro del departamento, la búsqueda se trasladó al exterior. Lisette salió a los pasillos del edificio y comenzó a preguntar a los vecinos si alguien había visto a la niña. Recorrió las áreas comunes del fraccionamiento, se asomó a la zona de la alberca y observó cada rincón con la esperanza de encontrar alguna pista. Nadie había visto a Paulette. No hubo reportes de llantos, gritos ni movimientos inusuales durante la madrugada o las primeras horas de la mañana. Mientras tanto, surgió una posibilidad que pronto fue descartada. La hija mayor del matrimonio, Lisette Guevara, conocida en la familia como Chess, había salido temprano rumbo al colegio en el autobús escolar. Por un momento se pensó que Paulette podría haber intentado seguirla. Sin embargo, esa hipótesis se desmoronó casi de inmediato. La niña tenía serias dificultades motrices. No podía bajar sola de la cama, caminar largas distancias, ni abrir puertas sin ayuda. Resultaba prácticamente imposible que hubiera salido del departamento por sus propios medios. Conforme pasaban los minutos, la sensación de desconcierto se transformó en alarma. Lisette solicitó revisar las cámaras de seguridad del complejo residencial. La respuesta de los empleados fue frustrante. Las cámaras solo transmitían imágenes en tiempo real y no contaban con sistema de grabación. No existía ningún registro que permitiera reconstruir movimientos previos. Para ese punto, Paulette parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Fue entonces cuando Mauricio decidió llamar a su hermana, quien tomó la iniciativa de contactar a la policía. La desaparición ya no podía tratarse como un simple descuido. Además, el contexto familiar influyó desde el primer momento. Los Guevara Fara pertenecían a un círculo social privilegiado, con relaciones que alcanzaban sectores empresariales y políticos de alto nivel. Aquello aceleró los contactos y las gestiones. La noticia escaló rápidamente hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Poco después, 2 patrullas arribaron al fraccionamiento y los primeros agentes ingresaron al departamento. En un inicio, evaluaron la posibilidad de un malentendido o una confusión doméstica, pero bastaron unos minutos para comprender que la situación era mucho más seria. La desaparición no tenía lógica. Las cerraduras estaban intactas, no había signos de violencia ni desorden, y los guardias de seguridad no reportaron movimientos sospechosos. Solo una ventana del baño se encontraba abierta, pero no había huellas, marcas ni señales que indicaran que alguien hubiese entrado o salido por ahí. En cuestión de horas, el departamento se llenó de policías, fiscales, peritos y periodistas. Se desplegaron perros entrenados para rastrear olores, se inspeccionaron habitaciones una y otra vez y se intentó reconstruir cada minuto de la última noche conocida de la niña. Su fotografía comenzó a circular de manera masiva en noticieros, redes sociales y cadenas nacionales. La desaparición de Paulette ya no era solo un asunto familiar. Se había convertido en un caso público, inquietante y profundamente inexplicable, que empezaba a sacudir a todo el país. Desde el primer análisis, los agentes y peritos coincidieron en un punto clave. La desaparición de Paulette resultaba prácticamente imposible desde un punto de vista físico. La niña presentaba una discapacidad motriz severa que le impedía desplazarse sin ayuda, subir o bajar de la cama por sí sola, abrir puertas pesadas o recorrer el fraccionamiento sin asistencia. La idea de que hubiera salido voluntariamente del departamento no tenía sustento. Al mismo tiempo, tampoco había indicios claros de un secuestro. Las puertas no estaban forzadas, las cerraduras permanecían intactas y no se encontraron señales de lucha o violencia dentro del domicilio. El departamento, de 2 niveles, estaba en perfecto orden. Los guardias de seguridad del fraccionamiento declararon no haber visto a personas extrañas ni movimientos inusuales durante la noche o la madrugada. Nadie había registrado la salida de una menor ni el ingreso de desconocidos. La única anomalía visible era la ventana del baño, que se encontraba abierta. Aquello llamó la atención de los peritos, pero tras una revisión detallada no se hallaron huellas, marcas, rastros de calzado, ni indicios de que alguien hubiera entrado o salido por ese punto. La hipótesis de una fuga o extracción por la ventana quedó en principio sin respaldo técnico.
Mientras se evaluaban estas posibilidades, el número de personas dentro del departamento aumentaba. Policías estatales, fiscales, peritos en criminalística y elementos de apoyo ingresaban y salían del lugar. Se realizaron inspecciones visuales en cada habitación. Se revisaron closets, baños, muebles y espacios reducidos. Los perros entrenados recorrieron el inmueble, incluyendo la habitación de las niñas, sin detectar rastros concluyentes. Paralelamente, la presión mediática comenzaba a crecer. Reporteros se apostaron a las afueras del fraccionamiento. Cámaras y micrófonos registraban cada movimiento, y la desaparición de una niña con discapacidad en una zona de alto poder adquisitivo despertó una atención inmediata y masiva. Las autoridades se enfrentaban no solo a un caso inexplicable, sino a una expectativa pública que exigía respuestas rápidas. Desde ese momento, el caso quedó marcado por una contradicción central. Paulette no podía haberse ido sola, pero tampoco parecía haber sido llevada por alguien más. Esa falta de lógica se convirtió en el eje de una investigación que, lejos de aclararse, comenzaba a hundirse en un terreno cada vez más inquietante. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, las autoridades comenzaron a reconstruir el contexto familiar de Paulette. La niña había nacido y crecido en un entorno acomodado, dentro de una familia con recursos económicos, contactos influyentes y una vida social activa. Sus padres, Lisette Farah y Mauricio Antonio Guevara, eran conocidos en su círculo como un matrimonio exitoso, instalado en una de las zonas más exclusivas del Estado de México. Paulette había nacido el 20 de julio de 2005 en Huixquilucan. Su llegada al mundo estuvo marcada por una emergencia médica. Nació de forma prematura, con apenas 25 semanas de gestación. Su madre fue sometida a una intervención urgente, y aunque la niña sobrevivió, las consecuencias fueron severas. Durante el periodo de recuperación, Paulette sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas motrices importantes y un trastorno severo del lenguaje. Los médicos descartaron retraso mental, pero advirtieron que su desarrollo físico estaría limitado y que caminar sería un desafío constante. Estas condiciones definieron gran parte de su vida cotidiana. Paulette necesitaba asistencia para moverse, vestirse y realizar actividades básicas. Dormía en una cama baja para facilitar sus movimientos y siempre requería supervisión adulta. Sus padres, conscientes de estas limitaciones, habían contratado a 2 niñeras de tiempo completo, las hermanas Erika y Marta Casimiro, quienes se encargaban de su cuidado diario. Además, Paulette recibía terapias físicas, de lenguaje y otros tratamientos especializados con el objetivo de mejorar su movilidad y fomentar su independencia. La familia también incluía a la hermana mayor de Paulette, conocida como Chess, una niña sana y activa que compartía habitación con ella. Entre ambas existía un vínculo cercano. Dormían juntas, jugaban y seguían rutinas establecidas que, según quienes las conocían, rara vez se alteraban. Desde el exterior, el hogar Guevara Farah proyectaba estabilidad y compromiso parental. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir versiones que hablaban de tensiones internas. Las niñeras describieron un ambiente doméstico marcado por discusiones frecuentes entre los padres, principalmente relacionadas con asuntos económicos. Aunque esas fricciones no eran visibles para el público, formaban parte del clima cotidiano del hogar. Ese contexto familiar, una niña vulnerable, padres con una relación deteriorada y un entorno aparentemente controlado, se convirtió en una pieza clave para los investigadores. La desaparición ya no solo se analizaba como un hecho aislado, sino como un suceso ocurrido dentro de una dinámica familiar compleja, donde nada parecía tan perfecto como se mostraba hacia afuera. La rutina diaria de Paulette estaba marcada por el esfuerzo constante por superar sus limitaciones físicas. A pesar de haber nacido de manera prematura y de las secuelas neurológicas que enfrentaba, la niña había avanzado más de lo que muchos médicos habían pronosticado. Con 4 años cumplidos, caminaba con dificultad, necesitaba ayuda para vestirse y requería supervisión permanente, pero mostraba una notable voluntad por valerse por sí misma. Gran parte de sus días transcurrían entre terapias físicas, ejercicios de lenguaje y sesiones de equinoterapia,
actividades diseñadas para fortalecer su movilidad y estimular su desarrollo. Estas terapias formaban parte esencial de su vida y eran sostenidas gracias a los recursos económicos de la familia. Cada pequeño avance era celebrado como un logro significativo dentro del hogar. Paulette asistía al jardín de infantes, donde fue integrada a un grupo regular de alumnos. Contra lo que muchos podrían haber esperado, se adaptó con rapidez. Mostraba entusiasmo, curiosidad y una fuerte necesidad de independencia. Sus maestras la describían como una niña participativa y perseverante, mientras que sus compañeros la aceptaban con naturalidad. En ese entorno escolar, Paulette no era definida por su discapacidad, sino por su carácter. La relación con su hermana mayor, Chess, era especialmente cercana. Compartían habitación y pasaban juntas gran parte del tiempo en casa. Chess solía leerle cuentos antes de dormir, inventando voces y personajes para hacerla reír. La habitación que compartían estaba decorada con tonos rosados y murales de unicornios. Un espacio pensado para ambas, donde Paulette dormía en la cama inferior para facilitar sus movimientos. Dentro del hogar, las niñeras cumplían un rol fundamental. Erika y Marta estaban a cargo de las rutinas diarias: despertarlas, ayudarlas a vestirse, acompañarlas en sus actividades y supervisar las noches. Ellas conocían de cerca los hábitos de Paulette, sus dificultades y también sus avances. Según sus declaraciones posteriores, la rutina nocturna era siempre similar y rara vez presentaba variaciones. A simple vista, Lisette y Mauricio parecían padres involucrados. Asistían a algunas terapias, acudían a reuniones escolares y se mostraban atentos a las necesidades de su hija menor. La familia contaba con estabilidad económica, una red social amplia y acceso a todos los recursos necesarios para brindarle a Paulette una vida digna. Para los investigadores, el fin de semana anterior a la desaparición se convirtió en un punto clave. Hacia el viernes 19 de marzo de 2010, la dinámica familiar ya mostraba señales de fragmentación. Las agendas de Mauricio y Lisette avanzaban por caminos separados, reflejando una relación que, aunque aún bajo el mismo techo, funcionaba de manera cada vez más independiente. Ese fin de semana, Mauricio decidió viajar con sus hijas y la niñera Erika a Valle de Bravo, en lo que parecía un intento por compartir tiempo familiar. El viaje incluyó a Paulette, a su hermana mayor Chess y a la niñera, quien se encargaba de asistir a la menor en sus rutinas. Lisette, en cambio, no los acompañó. Optó por asistir al cumpleaños de una amiga en San Lucas, eligiendo pasar esos días lejos del núcleo familiar. La separación de actividades no era un hecho aislado, sino el reflejo de una convivencia desgastada. Mientras Mauricio permanecía con las niñas durante ese fin de semana, Lisette continuaba con su vida social, rodeada de amistades y compromisos ajenos a la rutina del hogar. Dos mundos que ya no se cruzaban con naturalidad. El domingo 21 de marzo, todos regresaron al departamento en Interlomas. Aunque coincidieron nuevamente bajo el mismo techo, cada integrante retomó su propia rutina. No hubo una convivencia familiar prolongada ni un cierre especial del fin de semana. La normalidad aparente ocultaba una distancia emocional evidente. Esa noche, Lisette se encargó de que las niñas se asearan antes de dormir. Habló con cada una, les dio las buenas noches y cerró la puerta de la habitación compartida. Según las declaraciones posteriores, ese fue el último momento en que alguien vio a Paulette con vida. La niña quedó acostada en su cama, arropada, vestida con su pijama, dentro de un hogar que, pese a su apariencia de seguridad, se convertiría horas después en el centro de una pesadilla nacional. Con el amanecer del lunes, ese último gesto cotidiano, una madre cerrando la puerta del cuarto de sus hijas, marcaría el inicio de una historia que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Desde el momento en que se reportó oficialmente la desaparición de Paulette, la respuesta institucional fue inmediata. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México activó los protocolos de búsqueda y comenzó a difundir la imagen de la niña. Un cartel con su fotografía, nombre, edad y señas particulares empezó a circular de forma masiva. Una tía compartió la imagen en redes sociales
y en cuestión de horas, el caso se viralizó. La familia empapeló todas las calles de Huixquilucan y amplias zonas del poniente de la Ciudad de México con carteles de búsqueda. También se colocaron vallas publicitarias en avenidas clave, mostrando el rostro de Paulette y pidiendo ayuda a la ciudadanía. En un país acostumbrado a noticias de violencia relacionadas con el crimen organizado, la desaparición de una niña pequeña, con discapacidad motriz y proveniente de un entorno acomodado, despertó una ola de solidaridad colectiva. Escuelas de la zona se sumaron a la difusión. Niños elaboraron dibujos y carteles con mensajes de esperanza. En redes sociales comenzaron a formarse grupos dedicados exclusivamente a su búsqueda, compartiendo información, fotografías y teorías. Figuras públicas y celebridades replicaron el caso, amplificando aún más su alcance. Paulette se convirtió rápidamente en un símbolo nacional. Para el 23 de marzo, la cobertura mediática ya era total. Noticieros matutinos y nocturnos dedicaban segmentos completos al caso. Reporteros y camarógrafos acamparon frente al fraccionamiento donde vivía la familia, transmitiendo en vivo cada novedad, cada gesto, cada palabra de los padres. Helicópteros sobrevolaban la zona en busca de pistas, mientras las autoridades intentaban coordinar una investigación bajo una presión creciente. Dentro del departamento, el ambiente era tenso. Lisette pasaba largas horas revisando fotografías de su hija en el teléfono, mientras Mauricio se movía entre llamadas y reuniones con abogados, buscando presionar a las autoridades para que intensificaran la búsqueda. Ambos insistían en un punto. Paulette, debido a su condición motriz, no podía haberse ido sola. La exposición pública era constante. Cada declaración era analizada, cada actitud interpretada. La familia ya no enfrentaba únicamente la angustia de no saber dónde estaba la niña, sino también el escrutinio de un país entero que seguía el caso minuto a minuto, esperando un desenlace que devolviera a Paulette con vida. El 24 de marzo, la búsqueda entró en una nueva fase. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ingresaron por primera vez de manera formal al departamento con equipo especializado. Usaban guantes, linternas y herramientas de inspección minuciosa. La habitación de las niñas fue examinada con especial atención. Revisaron el colchón, las cortinas, los juguetes, los muebles y cada espacio reducido que pudiera ocultar algo. Los perros entrenados regresaron para rastrear el olor de Paulette. Recorrieron toda la vivienda, incluida su habitación, sin marcar señales concluyentes. La cama fue revisada nuevamente y no se encontró ningún indicio que sugiriera la presencia de la niña. Se reconstruyó la última noche conocida. Paulette había sido arropada alrededor de las 11 de la noche, vestida con su pijama después del regreso de Valle de Bravo. Las niñeras confirmaron haberla visto dormida. En una de las inspecciones, uno de los perros ladró brevemente hacia la cama, pero los especialistas descartaron el aviso como un falso positivo. La búsqueda continuó sin resultados, mientras la presión externa no hacía más que aumentar. Fuera del departamento, la comunidad comenzó a movilizarse. Vecinos organizaron marchas por las calles cercanas, portando globos rosados y fotografías de Paulette. En redes sociales, grupos dedicados a su localización crecían rápidamente y acumulaban miles de seguidores. Las teorías se multiplicaban, desde un secuestro exprés hasta redes de tráfico infantil. Cada nueva hipótesis alimentaba la ansiedad colectiva. En medio de ese clima, Lisette accedió a conceder su primera entrevista extensa. Lo hizo sentada en la cama de su hija, rodeada de peluches y objetos personales. Durante la conversación, que duró cerca de 20 minutos, habló de la desaparición sin derramar lágrimas. En algunos momentos divagó, y llegó incluso a bromear con la posibilidad de que Paulette hubiera sido llevada por extraterrestres. Aquella actitud generó una fuerte polémica y comenzó a sembrar dudas en la opinión pública. Ese mismo día, los peritos utilizaron aspiradoras especiales para recolectar fibras y posibles rastros. Expertos en criminalística de la Ciudad de México se sumaron al caso. Mauricio ofreció una breve rueda de prensa, pidiendo ayuda a la ciudadanía. Mientras tanto, la hermana mayor de Paulette, acompañada por psicólogos,
realizó dibujos de su hermana jugando en un parque, imágenes que los medios difundieron como símbolo de la inocencia perdida. La investigación avanzaba en número de recursos y exposición, pero no en respuestas. Cada inspección parecía confirmar lo mismo. Paulette no estaba donde todos habían buscado. Sin embargo, las actitudes, declaraciones y contradicciones comenzaban a desplazar el foco de la búsqueda. Poco a poco, la pregunta dejó de ser solo dónde estaba la niña y empezó a transformarse en algo más inquietante. ¿Qué había ocurrido realmente dentro de ese departamento? A medida que avanzaban los días sin resultados concretos, el caso comenzó a dar un giro inquietante. La atención dejó de centrarse únicamente en la búsqueda de Paulette y empezó a enfocarse en el comportamiento de quienes la rodeaban. Las declaraciones de los padres, ofrecidas en distintos momentos y ante diferentes medios, comenzaron a mostrar inconsistencias. Mientras uno hablaba de angustia permanente y desesperación, el otro parecía incapaz de reflejar el mismo nivel de preocupación. Esa disparidad llamó la atención de investigadores y del público. Las contradicciones no se limitaban a la pareja. Las versiones de los padres tampoco coincidían con las de las niñeras. Lisette sostenía que desde el primer instante ambos se habían sumado activamente a la búsqueda de su hija. Sin embargo, Erika y Marta aseguraron que, al menos durante un periodo inicial, los padres, especialmente la madre, se mostraron tranquilos y tardaron en reaccionar con urgencia ante la desaparición. La situación se volvió aún más tensa cuando comenzaron a circular videos filtrados de entrevistas realizadas dentro del departamento. En una de esas grabaciones, Lisette preguntaba a un reportero si debía llorar frente a las cámaras y sugería ensayar antes de continuar. Puse el micro, así, y me ve hacia mí. ¿Así? ¿Ahí está bien? Ajá. ¿Sí? Y usted nada más me ve hacia mí. Sí, así, no hay problema. Vamos a ensayar tantito. En otro audio se le escuchaba dando instrucciones a su hija mayor sobre qué decir y qué no decir ante los medios, pidiéndole que expresara tristeza, pero sin dar demasiados detalles. No vaya a ser nada, más bien estamos muy tristes porque mi mamá está separada. Entonces, ¿por qué, mamá? Es todo lo que tienen que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos las tomamos porque tú la empujaste afuera para perderla, pues mejor no mira todo, ¿ok? Porque no sabemos nada. Estos materiales se difundieron rápidamente y alimentaron una ola de sospechas. Ante la polémica, Lisette negó inicialmente la autenticidad de los audios, afirmando que habían sido editados. Más tarde reconoció que eran sus palabras, aunque insistió en que habían sido sacadas de contexto. Para algunos, se trataba de una madre intentando proteger a su hija mayor del acoso mediático. Para otros, era una señal clara de manipulación. Mauricio, por su parte, quedó en un segundo plano en cuanto a sospechas públicas, pero también fue sometido a entrevistas y análisis de conducta. Expertos en lenguaje corporal señalaron que algunas de sus expresiones podían interpretarse como gestos de rechazo o asco, aunque nunca se pudo determinar con certeza el origen de esas reacciones. Las dudas se acumulaban sin respuestas claras. Con la presión mediática en su punto más alto y las inconsistencias en las declaraciones, el 29 de marzo, la Procuraduría ordenó el resguardo de los padres y de las niñeras. No se trató de una detención formal, sino de una medida preventiva. Todos fueron trasladados a un hotel bajo vigilancia, sin posibilidad de abandonar el país, mientras continuaban las investigaciones. La decisión fue recibida con escepticismo. Para muchos era un intento desesperado de mostrar avances en un caso estancado. Para otros, una señal de que las autoridades ya sospechaban de quienes habían sido, desde el inicio, los más cercanos a Paulette. A esas alturas, la búsqueda de la niña había quedado atrapada en un laberinto de contradicciones, exposición mediática y desconfianza generalizada. Tras 9 días de búsqueda ininterrumpida, cuando el caso ya se había convertido en un fenómeno mediático nacional, ocurrió lo impensable. Mientras peritos y personal de la Procuraduría realizaban una quinta revisión del departamento, un lugar que había sido recorrido innumerables veces por autoridades, familiares, amigos, reporteros y perros entrenados, surgió un descubrimiento tan perturbador como inexplicable.
Durante la madrugada del 31 de marzo, un apagón dejó momentáneamente el departamento a oscuras. Poco después, al restablecerse la energía eléctrica, uno de los peritos percibió un olor penetrante que provenía de la habitación de Paulette. La alerta fue inmediata. Al acercarse a la cama, revisaron con mayor detalle un espacio que ya había sido inspeccionado repetidas veces. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo de la niña. Paulette estaba atrapada en un hueco de aproximadamente 10 centímetros entre el colchón y la base de la cama. Su cuerpo se encontraba envuelto en las sábanas y vestía una pijama con dibujos de renos rojos. La escena era tan absurda como devastadora. Aquella cama había sido revisada por policías, olfateada por perros, limpiada por personal doméstico e incluso utilizada como escenario para una entrevista televisiva durante los días de búsqueda. La incredulidad fue inmediata. Nadie podía explicar cómo el cuerpo había permanecido allí sin ser detectado durante más de una semana. Una amiga de Lisette, que había dormido varias noches en esa misma cama durante la búsqueda, colapsó al enterarse del hallazgo. La noticia se propagó con rapidez y paralizó al país. México entero se preguntaba cómo era posible que la niña hubiera estado todo el tiempo en el lugar donde todos la buscaban. El departamento fue acordonado de inmediato. La habitación quedó sellada como escena del hallazgo y los peritos iniciaron los procedimientos correspondientes. Lo que hasta ese momento había sido un caso de desaparición, se transformó en una tragedia confirmada. El hallazgo desató una profunda división en la opinión pública. Para algunos se trataba de una negligencia inexplicable, para otros de un encubrimiento deliberado. Las preguntas se multiplicaban y ninguna encontraba respuesta clara. Paulette nunca había salido de su cuarto. Durante 9 días había estado allí, invisible para todos, en el centro de un misterio que acababa de volverse aún más oscuro. Tras el hallazgo del cuerpo, la Procuraduría convocó de inmediato a una conferencia de prensa urgente. El procurador aseguró públicamente que la niña había sido ocultada y privada de su vida, y prometió que los hechos serían esclarecidos. Sin embargo, sus declaraciones no lograron disipar la indignación ni la incredulidad generalizada. La opinión pública exigía respuestas claras y un responsable. Nadie estaba dispuesto a aceptar explicaciones ambiguas después de lo ocurrido. Ese mismo 31 de marzo, el cuerpo de Paulette fue trasladado al Servicio Médico Forense de Toluca, donde se le practicó la autopsia. El dictamen forense estableció como causa de muerte asfixia mecánica por obstrucción nasal y compresión torácico-abdominal. No se encontraron signos de violencia externa, ni lesiones defensivas, ni presencia de toxinas o algún tipo de abuso. La hora exacta de la muerte no pudo determinarse con precisión, pero se estimó que ocurrió entre la noche del 21 de marzo y la madrugada del 22 de marzo, es decir, poco después de que fue vista por última vez. Los estudios forenses preliminares señalaron que Paulette tenía 2 tiras de cinta adhesiva en las mejillas y una tela ortopédica en la boca, elemento que, según las declaraciones de los padres y las niñeras, se colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta. Con base en estos hallazgos, los peritos concluyeron que la niña habría fallecido en el mismo lugar donde fue encontrada. La versión oficial sostuvo que Paulette se desplazó sola sobre la cama, cayó de cabeza en el espacio entre el colchón y la base de madera y quedó atrapada. La imposibilidad de moverse y pedir ayuda, sumada a la obstrucción de las vías respiratorias y la presión sobre el tórax, habrían provocado su muerte por asfixia. Para las autoridades se trató de un accidente. Esa explicación fue recibida con escepticismo. Las inconsistencias eran evidentes para gran parte de la sociedad. La cama había sido revisada múltiples veces. Perros entrenados no detectaron el cuerpo. Nadie percibió olores durante días. Y se realizó una entrevista televisiva sobre ese mismo colchón sin que nada pareciera fuera de lugar. Aún así, la Procuraduría decidió no reclasificar el caso como homicidio. Los padres y las niñeras fueron liberados el 4 de abril, al no encontrarse pruebas incriminatorias en su contra, aunque quedaron sujetos a la condición de no abandonar el país mientras la investigación continuaba. Días después, la tensión aumentó cuando Mauricio y Lisette comenzaron a lanzarse acusaciones mutuas.
Él insinuó que sabía más de lo que había dicho y señaló a su esposa. Ella respondió calificándolo de oportunista y emprendió acciones legales para limpiar su nombre. El impacto del caso provocó consecuencias institucionales. La policía fue duramente criticada por no haber acordonado el departamento desde el inicio y por tratar la desaparición como un posible rapto. El propio procurador reconoció fallas graves en la investigación y el 25 de mayo de 2010 presentó su renuncia. Aunque el caso fue cerrado oficialmente bajo la figura de un accidente, la versión institucional nunca logró convencer por completo. Lejos de traer paz, el dictamen final dejó una sensación persistente de vacío y de verdad incompleta, sellando el caso Paulette como uno de los episodios más cuestionados y desconcertantes de la historia reciente de México. La muerte de Paulette dejó una huella profunda en la familia y en la sociedad mexicana. Lisette comenzó a recibir amenazas constantes, mensajes que la señalaban como responsable y exigían castigo. La presión mediática y el rechazo social se volvieron insoportables. Ella solicitó públicamente que se limpiara su nombre, pero el linchamiento ya estaba en marcha y no se detuvo. El velorio de Paulette se realizó en un entorno estrictamente familiar. Al entierro asistieron únicamente los miembros más cercanos, quienes despidieron a la niña arrojando rosas blancas. Fue en ese momento cuando Lisette, por primera vez ante los medios, rompió en llanto. Mientras tanto, en el jardín de infantes, los compañeros de Paulette le rindieron homenaje soltando globos en su memoria. Su hermana Chess quedó bajo el cuidado de la familia paterna, lo que abrió un nuevo conflicto. Días después, Lisette intentó visitarla, pero se le impidió el acceso. En respuesta, presentó una demanda por la custodia de su hija mayor, la cual ganó el 10 de mayo de 2010. Ese proceso marcó el quiebre definitivo de la pareja. Mauricio y Lisette se acusaron mutuamente, tanto en privado como a través de filtraciones a la prensa. La relación quedó destruida por completo, erosionada por la tragedia y la exposición pública. Con el paso del tiempo, el caso continuó generando controversia. En 2014, Lisette volvió a aparecer en medios tras difundirse fotografías suyas en reuniones sociales, lo que reavivó las críticas. Ese mismo año se confirmó el divorcio con Mauricio. Además, una amiga cercana de Lisette, quien había dormido en la cama de Paulette durante los días de búsqueda, publicó un libro titulado ¿Dónde está Paulette?, lo que terminó por romper definitivamente su relación. En mayo de 2017, el caso regresó a la atención pública cuando los restos de Paulette fueron exhumados y posteriormente cremados con autorización de las autoridades, bajo el argumento de que ya no constituían evidencia relevante. Para muchos, aquella decisión resultó inquietante y fue interpretada como un intento de cerrar definitivamente cualquier posibilidad de revisión del caso. El interés volvió a presentarse en 2020 con el estreno de la miniserie documental Historia de un crimen, La búsqueda, que reabrió el debate social, aunque recibió críticas mixtas. Más tarde, en 2022, la reaparición de Chess en redes sociales junto a su madre provocó una nueva ola de ataques y hostigamiento, obligándola a eliminar sus publicaciones. El caso, una vez más, regresaba al centro de la conversación pública. Durante más de una década, se multiplicaron las teorías. Se habló de influencias políticas, de encubrimientos, de conflictos económicos, de amantes ocultos, de errores forenses, de negligencias imposibles de justificar. Se cuestionó la cama, el espacio entre el colchón, la ausencia de olores, los perros que no alertaron, la entrevista realizada sobre el mismo lugar donde apareció el cuerpo. Ninguna hipótesis fue probada. Ninguna explicación logró imponerse sin dejar dudas. También se exploraron teorías que involucraban a las niñeras, a supuestos secuestros fallidos o incluso a terceros que habrían usado a la niña como forma de amenaza contra la familia. Todas fueron descartadas por falta de pruebas. Lo único cierto es que Paulette murió en circunstancias que, para una gran parte de la sociedad, nunca fueron aclaradas de manera satisfactoria. A 15 años de los hechos, el caso sigue siendo un enigma. Oficialmente cerrado, pero socialmente inconcluso. La historia de Paulette Guevara Farah permanece como un símbolo de las fallas,
contradicciones y silencios que rodearon uno de los episodios más perturbadores de la historia reciente de México. Una verdad que, para muchos, jamás fue dicha por completo. El caso de Paulette no duele solo por la muerte de una niña, sino por todo lo que quedó suspendido en el aire. Las preguntas sin respuesta, las decisiones tardías, los errores que nunca se corrigieron y una verdad que, para muchos, jamás fue dicha por completo. Fue una historia donde el privilegio, la exposición mediática y la fragilidad humana se entrelazaron de una forma perturbadora. Una investigación marcada por omisiones, contradicciones y silencios oficiales que dejaron una herida abierta en la memoria colectiva. Paulette se convirtió en un símbolo incómodo, no solo de una tragedia familiar, sino de un sistema que falló cuando más claridad y rigor se necesitaban. Gracias por acompañarnos hasta el final de este caso. Si estas historias te invitan a reflexionar y quieres seguir escuchando más relatos criminales de la vida real, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarnos desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a historias que no deben olvidarse. Nos escuchamos en el próximo caso.